Hola, buenas tardes. Soy Mariela Blanco, abogada especialista en temas de seguridad social y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de José Clemente Paz. Agradezco al Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires la invitación a participar del dictado de estos talleres de capacitación profesional. El taller que hoy voy a dictar pretende brindarles herramientas para el inicio de la práctica profesional en el derecho previsional. En esta oportunidad estudiaremos a las pensiones. Primeramente voy a anticiparles los temas con los que vamos a trabajar. Vamos a estudiar los tipos de pensiones. También vamos a estudiar quiénes son los que tienen derecho a la pensión, a los que vamos a denominar derechohabientes, cómo se prueba el derecho pensionario, cómo se pierde el derecho de pensión. También vamos a analizar el derecho pensionario y la violencia contra las mujeres a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación. Y por último, vamos a analizar el régimen y la tramitación de la reparación económica para hijas, hijos de víctimas de femicidios. ¿Con qué normas trabajaremos? Con la Ley 24.241, que es la Ley de Jubilaciones y Pensiones, con el Código Civil y Comercial de la Nación, con la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres, y con la Ley 27.452, que es la que crea el régimen de reparación económica para hijas, hijos de víctimas de femicidios. Todas ellas con sus modificatorias y complementarias. ¿Qué tipos de pensiones tenemos? Tenemos las pensiones contributivas y las pensiones no contributivas. La diferencia fundamental entre las pensiones contributivas y las pensiones no contributivas es que para tener derecho a una pensión, por ejemplo, no contributiva, no se requieren aportes previsionales. Si bien hay una gran cantidad de pensiones no contributivas, más adelante veremos la normada por la Ley 27.452, que es la reparación económica para hijas, hijos de víctimas de femicidios. Las pensiones contributivas, esas que requerían un aporte previsional para tener derecho, se clasifican en pensión directa y pensión indirecta. Y la distinción entre ambas radica en si el trabajador o trabajadora fallece antes de jubilarse. El fallecimiento del trabajador, trabajadora o de un jubilado o jubilada supone una afectación económica de quienes estaban a su cargo. El sistema previsional prevé una prestación económica para cubrir la contingencia de muerte que implica el desamparo real o presunto de personas vinculadas con ese trabajador o trabajadora, ese jubilado o esa jubilada. Conozcamos entonces quiénes son las personas que tienen derecho a una pensión contributiva, ya sea directa o indirecta, a los que vamos a denominar derechohabientes. Para conocer la respuesta a esta pregunta, nos vamos a tener que ir a buscar el artículo 53 de la Ley 24.241. Este artículo enuncia taxativamente quiénes son las personas que tienen derecho de pensión. Si se cumplen las condiciones particulares que especifica el mismo artículo en su inciso E, o bien si se acredita el vínculo de los parientes del o de la causante que están mencionados en los distintos incisos de este artículo 53. Veamos entonces cada una de esas personas que tienen derecho de pensión. Empezaremos por la viuda o el viudo, quienes
es la persona que ha estado unida con el causante por el vínculo legal del matrimonio civil y con quien ha existido una comunidad familiar y económica. Habíamos dicho que el fallecimiento del trabajador, de la trabajadora, de un jubilado o una jubilada supone una afectación económica de quienes estaban a su cargo. Y esto es importante de rescatar. ¿Por qué? Porque la misma norma previsional aclara qué se entiende por el estado a cargo. Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en aquel un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular. La autoridad de aplicación podrá establecer pautas objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo a cargo del causante. ¿Quién es la autoridad de aplicación que menciona el artículo? La autoridad de aplicación es la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Esta autoridad como autoridad de aplicación ha establecido que debe ponderarse el tiempo transcurrido entre el deceso del o de la causante y el pedido de pensión por fallecimiento. Si ha transcurrido más de un año desde el deceso del trabajador, trabajadora o del jubilado o jubilada y no puede probarse el estado a cargo, se va a entender que hubo un desentendimiento económico no considerándose compatible con la naturaleza jurídica de la pensión. Con esto es claro resaltar que debo demostrar el estado a cargo. El vínculo matrimonial per se no valida al derecho pensionario. Sigamos viendo quiénes son los derechohabientes. La conviviente o el conviviente. ¿Quién es? Es la persona que ha convivido públicamente en aparente matrimonio con la causante. La ley previsional exige un tiempo de convivencia y la exigencia se diferencia de si esa unión se tuvieron hijos o no. Se va a requerir la acreditación de un plazo de 5 años consecutivos e ininterrumpidos de convivencia en aparente matrimonio inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante si no se han tenido hijos fruto de esa unión. Se reduce el plazo a 2 años si de esa convivencia han nacido hijos o hijas. Lo interesante a destacar para el caso del conviviente o la conviviente es que ese tiempo de convivencial tiene que ser consecutivo, ininterrumpido e inmediatamente anterior al fallecimiento. También son derechohabientes los hijos, las hijas. El derecho de pensión se extiende para ellos hasta los 18 años de edad. Pero este límite no funciona si las hijas o los hijos estuvieran incapacitados para el trabajo en el momento en que cumplieran los 18 años de edad o bien en la fecha de fallecimiento del causante o de la causante. En cuanto a estos hijos, hijas incapacitados para el trabajo, tenemos que tener en cuenta lo que dispone el decreto 143 del año 2001 en cuanto a la exigencia del Estado a cargo. Veamos qué dice este decreto 143 del año 2001.
se entenderá que el derecho habiente estuvo a cargo del causante cuando concurra al menos una de las siguientes condiciones. A. Habitar en casa del causante. B. Encontrarse bajo el cuidado exclusivo del causante. C. No desempeñar tareas laborales por las que aporte al sistema de seguridad social. Y D. Existencia de incapacidad física, aunque el hijo desempeñe tareas remuneradas en el marco del sistema de protección integral de discapacitados. ¿Cómo probamos el derecho de pensión? Primeramente, y para todos los casos, es necesario acreditar el fallecimiento del trabajador, trabajadora, jubilado, jubilada. ¿Con qué documento acredito el fallecimiento? Con la partida de defunción. Es importante destacar que toda la documentación que se requiera a los fines de un trámite previsional que se requiera ante el Registro Nacional de las Personas, ese documento va a ser extendido gratuitamente. Bien, entonces decíamos, primeramente debemos acreditar el fallecimiento del trabajador, trabajadora, jubilado, jubilado con la partida de defunción. Y quien solicite el derecho de pensión debe además acreditar el vínculo con la causante. Vamos a ver en el caso del viudo, la viuda, ¿qué deberá presentar? Primero, para acreditar el vínculo del matrimonio, debe presentar una partida de matrimonio actualizada. Esto es, con fecha posterior al deceso. Es importante que la partida de matrimonio sea actualizada. ¿Por qué? Porque debemos acreditar que el vínculo matrimonial preexistía a la fecha del fallecimiento. Otra cuestión importante es el documento nacional de identidad. El documento del viudo o la viuda tiene que tener un domicilio coincidente con el causante o la causante. ¿Qué pasa en caso de que no tengamos coincidencia de domicilios? Se deberá presentar una nota aclaratoria de los motivos por la discrepancia de domicilio y se deberá acompañar documentación que acredite la vida en común. Por ejemplo, se me ocurre ahora pensar en factura de servicios a nombre de ambos cónyuges con identidad de domicilio. En el caso del conviviente, la conviviente deberá presentar toda aquella documentación que acredite la vida en aparente matrimonio por el tiempo exigido por la ley. Recordemos, si de esa unión convivencial se tuvieron hijos, se van a tener que probar 2 años de convivencia. Y en cambio, si no se tuvieron hijos fruto de esa unión, se extiende el plazo a 5 años convivenciales. ¿Qué documentación se podría presentar para acreditar esa vida en común? Vamos con unos ejemplos. Podríamos presentar una información sumaria judicial. La información sumaria judicial tiene que tener la citación del organismo previsional. Esto es, se tiene que citar ANSES. Y además se tiene que acompañar de la declaración testimonial de 2 testigos. De preferencia, esa información sumaria judicial tiene que tener fecha anterior al deceso del causante, la causante. Otra prueba que también puede servir para acreditar esa unión es
la existencia de facturas de servicios a nombre de ambos convivientes por el tiempo de la convivencia. Y esto es importante de destacar, ¿por qué? Porque muchas veces se presentan facturas que acreditan, por ejemplo, un periodo de la convivencia y no el periodo completo de la unión convivencial. Con esto quiero decir que la prueba tiene que relevar el periodo completo, ya sea 2 años o 5 años. Otra prueba que puede aportarse es la constancia de la obra social en la que se encuentra registrado el conviviente, la conviviente, por su estado a cargo. Si se tuvieran hijos en común, voy a acompañar la partida de nacimiento del hijo, hija y el DNI. Siempre el organismo previsional, ANSES, tiene la potestad de verificar la convivencia previsional. Para ello puede mandar a realizar indagaciones vecinales en los domicilios de la conviviente y de la causante. O también puede solicitar el aporte de más prueba. En este punto, en la solicitud de la aportación de más prueba, es importante considerar el plazo para el cumplimiento de esa manda. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que las personas reciben la intimación para que se cumpla, por ejemplo, con el aporte de más pruebas, pero se desentienden de la fecha de recepción de esa intimación y pasa el tiempo y la administración resuelve con la prueba que obra en el expediente previsional. Y puede llegar a ocasionarse la pérdida del derecho pensionario. Entonces, el plazo para cumplir con el acompañamiento de la prueba solicitada es de 30 días hábiles administrativos a contar desde la notificación de la titular del trámite previsional. Y si el derecho lo pide un hijo menor de edad o hija menor de edad, deberá presentarse la partida de nacimiento y el DNI. Ahora, si se tratase de un hijo o hija mayor de edad, pero incapacitado para trabajar, vamos a tener presente que al inicio del trámite pensionario se lo va a citar a una evaluación por una comisión médica. Para tener derecho pensionario en los términos del artículo 53 de la Ley 24.241, la comisión médica debe determinarle un mínimo de discapacidad. Ese mínimo es del 66%. Y además va a requerirse que esa incapacidad para trabajar sea anterior a la fecha del deceso del causante o de la causante. La comisión médica, con esa evaluación, va a emitir un dictamen médico. Ese dictamen se va a incorporar al trámite previsional. Recordemos además que deberá cumplirse algunas de las condiciones establecidas por el decreto 143 del año 2001 en lo que refiere al estado a cargo. Es decir, que para acreditar que el hijo o hija incapacitado para el trabajo habitaba, por ejemplo, con él o la causante, deben tener identidad de domicilios en el DNI. Y si no los tuviere, habrá que acompañarse una nota que aclare tal situación.
En el caso de cumplir con la condición de que el hijo o hija se encontraba al exclusivo cuidado del causante o de la causante, puede acompañarse la declaración de ese hijo o esa hija y la declaración también de 2 testigos que den cuenta de ese cuidado exclusivo del fallecido o fallecida. Habíamos dicho que la diferencia sustancial entre una pensión contributiva y una pensión no contributiva era la exigencia de aportes previsionales. Esta cuestión está resuelta para el caso que se trate de una pensión por fallecimiento de un jubilado o de una jubilada, ya que no debemos cumplir con el requisito de la acreditación de aportes. Ahora bien, en el caso que se trate de la muerte de un trabajador o de una trabajadora, deberá cumplirse con un mínimo de aportes previsionales. Me anticipo de decirles que como este es un tema complejo y que merece un tratamiento en mayor extensión, aquí solo diré que se deberá verificar la regularidad o irregularidad de aportes que generen derechos pensionarios. Vamos a analizar ahora cuándo se pierde el derecho de pensión. Y para responder a este interrogante nos vamos a servir de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 17.562. Este artículo establece que la causaviente pierde el derecho a la pensión por fallecimiento por la muerte del beneficiario o beneficiaria o su fallecimiento presunto siempre que sea declarado judicialmente. También se puede perder el derecho de pensión por la mayoría de edad del hijo o de la hija, salvo que a esa fecha se encontraba discapacitado para el trabajo. O bien se puede perder el derecho pensionario por el cese definitivo de la incapacidad para el trabajo en el caso de los hijos, hijas del causante. Es decir, que se pierde el derecho de pensión por la muerte del beneficiario o beneficiaria o bien porque el hijo o la hija haya cumplido los 18 años de edad o si se tratase de un hijo o hija incapacitado para trabajar, haya cesado esa incapacidad. Vamos ahora a analizar el derecho de pensión y la violencia contra las mujeres a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil consideraba a la culpa como una de las causales del divorcio, la que traía consigo el derecho alimentario para el cónyuge inocente. Y en consonancia, la norma previsional reconoce el derecho pensionario al cónyuge inocente de divorcio o de la separación personal. Así, el elemento culpa es tenido en cuenta para analizar el derecho de pensión de la persona que se encuentra separada de hecho o divorciada del causante. ¿En qué artículos nos basamos? En el artículo 53 de la Ley 24.241 y en el artículo 1, inciso A, de la Ley 17.562. Ahora bien, con la reforma incorporada a partir del año 2015, la unificación del Código Civil y Comercial, se elimina la culpa como causal del divorcio y la separación personal e incorpora la compensación económica en beneficio del cónyuge al cual el divorcio le ocasiona un desequilibrio en relación a su situación anterior.
Si realizamos un estudio profundo y sistemático de las normas, se avisora que las leyes de la seguridad social deberán adaptarse al nuevo esquema de divorcio establecido por el Código Civil y Comercial. Si aceptamos entonces la necesidad de una adecuación de la normativa previsional a este nuevo esquema de divorcio sin culpa, es necesario que nos planteemos: ¿qué pasa con la esposa que se separa con motivo de la violencia ejercida en su contra? ¿Cómo se interpreta su derecho pensionario a la luz de la Ley 26.485? La Ley 26.485 tiene por propósito promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. La normativa busca proteger a la mujer de la violencia física, psicológica, sexual, reproductiva, obstétrica, económica y simbólica sufrida tanto en el ámbito familiar como en el institucional, laboral o mediático. Si bien el fin de la Ley 26.485 es noble, este puede verse empañado por una desacertada interpretación. ¿Por qué digo esto? Si aceptamos sin cuestionamientos la derogación tácita de la normativa previsional que regula el derecho de pensión en caso de culpa, esto se traduciría en la negación de derechos a la mujer, que a causa de la violencia ejercida contra ella, ha interrumpido la convivencia con su esposo. Entonces, el régimen legal de pensiones no puede dejar de comprender situaciones como la de la cónyuge supérstite víctima de la violencia de su esposo, pues su naturaleza sustitutiva exige satisfacer las necesidades materiales de la vida. En razón de ello, sugiero que, al momento de iniciar la actuación previsional para la obtención de la pensión por fallecimiento, se acompañe una nota en la que se declare la situación de violencia de la que fue víctima y se ofrezca prueba testimonial o documentada. Pienso, por ejemplo, en una prueba documentada, el acta de denuncia ante la Comisaría de la Mujer o ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. Pasamos ahora a analizar la pensión no contributiva, esta que no requiere aporte previsional, creada por la Ley 27.452. Esto es el régimen de reparación económica para hijas, hijos de víctimas de femicidios. Esta ley, la 27.452, crea el régimen de reparación económica destinado a niñas, niños y adolescentes cuyo progenitor, progenitora o progenitor, progenitora afín haya sido procesado y o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora, o bien que la acción penal seguida contra su progenitor y o progenitor afín en la causa penal donde se investigue el homicidio de su progenitora se haya declarado extinguida por muerte, o que cualquiera de sus progenitores y o progenitores afines haya fallecido a causa de la violencia intrafamiliar y o de género. Cuando la norma menciona el progenitor afín, ¿de quién estamos hablando? La figura del progenitor afín es una figura que se incorpora con el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 672. ¿Quién es? Es el cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o la niña o del adolescente o la adolescente.
¿Dónde tramito la reparación económica para hijos, hijas de víctimas de femicidio? Esta reparación se tramita ante el organismo previsional ANSES. Es importante destacar que, dada la sensibilidad de la temática de la que se trata, el primer contacto del inicio del trámite deberá ser ante la máxima autoridad de la Unidad de Atención Integral, la UDAI, o bien quien la autoridad designe. ¿Cuándo puede solicitarse esta reparación? Cuando el progenitor, progenitora, progenitor, progenitora afín haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y o de género, siendo ésta determinada por la autoridad judicial. O bien, cuando el progenitor, progenitora o progenitor, progenitora afín haya sido procesado y o condenado con sentencia firme. También, la acción penal seguida contra su progenitor, progenitora y o progenitor, progenitora afín, en la causa penal donde se investigue el homicidio de su progenitor, progenitora, se haya declarado extinguida por muerte. Vale la aclaración de que no es condición necesaria que el femicida o homicida haya sido pareja conviviente de la víctima o que sea el padre, madre biológico o biológica de los niños, niñas y adolescentes. El auto o resolución que decreta el procesamiento del autor, coautor, instigador o cómplice es una resolución que dicta el juez o el tribunal que entiende en la causa. Y en el caso de haber sido apelada, la resolución debe encontrarse confirmada por el Tribunal Superior competente. ¿Qué requisitos se deben cumplir? Ser menor de 21 años de edad. Este límite de edad no rige en el caso de que las personas tengan una discapacidad al momento en que se produce el delito. Ser argentino o residente. En el caso de la residencia, se exige una residencia ininterrumpida de 2 años. Y además se exige que el hecho debe haber ocurrido en el territorio nacional argentino. Para el trámite de la reparación económica, ¿qué documentación se debe presentar? Vamos a diferenciar la documentación a presentar del niño, niña o adolescente de la de su representante. Empecemos por la documentación a presentar del niño, niña o adolescente. Documento nacional de identidad. En caso de ser residente o extranjero, extranjera, debo acompañar la documentación que acredite esa residencia por más de 2 años. También debo acompañar la partida de nacimiento, o bien aquella documentación que acredite el vínculo con el padre o con la madre. En el caso de que el fallecimiento sea del progenitor, progenitora afín, el Instituto Nacional de las Mujeres, la sigla es INAM, podrá solicitar con posterioridad de iniciado el trámite un certificado originado o emitido por el juzgado interviniente o bien por el organismo local de niñez que acredite el domicilio real de los hijastros, hijastras de la víctima del hecho. Y en el caso de las personas con discapacidad, debemos acompañar el certificado único de discapacidad vigente, lo que denominamos el CUD. ¿Qué documentación debemos acompañar para el representante o la representante? El documento nacional de identidad.
también un testimonio o copia de la sentencia o bien del certificado de guarda, tutela, apoyo con representación o adopción, curatela, expedido por autoridad judicial. En el caso de guardas administrativas expedidas por el organismo provincial de niñez, una sentencia de homologación judicial. Este trámite se inicia ante el ANSES con un pedido de turno previo. Si bien el inicio del trámite es ante la Administración Nacional de la Seguridad Social, el análisis y la aprobación de la reparación económica queda a cargo del Instituto Nacional de Mujeres, el INAM, y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF. ¿Cómo es el circuito del trámite? El trámite tiene un plazo de 90 días hábiles administrativos, a contar desde la recepción del trámite en ANSES, hasta la resolución de aprobación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, salvo que la documentación no esté completa. ¿Cómo puedo consultar este tipo de expedientes? Este tipo de expedientes se consulta a partir de los 45 días hábiles administrativos posteriores al inicio ante ANSES. ¿Cuál es el canal de consulta o reclamo de este tipo de expedientes? Se puede hacer de dos formas. O bien telefónicamente a través de la línea 144, que es una comunicación telefónica confidencial, gratuita y que tiene alcance nacional. O también se puede hacer consulta y realizar el seguimiento del expediente a través de lo que denominamos el TAD, que es el trámite a distancia. Entonces nos vamos a dirigir a trámitesadistancias.gov.ar y ¿qué me va a requerir? Esa web me va a requerir el número de DNI y el número de trámite del DNI del titular. Vamos a analizar por último cuál es la compatibilidad de este régimen de reparación económica con algunos otros cobros. Vamos a decir entonces que la reparación económica es compatible con el cobro de la asignación universal por hijo, de las asignaciones familiares, de las pensiones por fallecimiento, del que sean beneficiarios, beneficiarias, los niños, niñas y adolescentes, y también es compatible con el cobro de alimentos que perciban por parte de su progenitor, progenitora y o progenitor, progenitora afín u otro familiar. Bueno, ahora voy a habilitar los comentarios para responder a sus preguntas. Les pido, si me quieren consultar, que me escriban en el cuadro de diálogo. Muchas gracias por las felicitaciones a todos y a todas. Las pensiones con tope, sí, eso sería tema de acumulación de pensiones. Lo podríamos ver en otro taller, lo tomo como propuesta. ¿La viuda o viuda debe probar el estado a cargo? Sí, el estado a cargo, si te referís, Guada, a quien tiene un estado civil matrimonial, ¿cuándo debe probar ese estado a cargo? Cuando ha transcurrido más de un año desde la fecha de fallecimiento al inicio del trámite previsional. Se presume que hay un desentendimiento económico si no se demuestra ese estado a cargo. Si un adolescente
adolescente tiene una pensión por discapacidad, puede solicitar la pensión derivada. Si tenemos que analizar qué tipo de pensiones, estimo que Mirta te estás refiriendo a una pensión no contributiva. De acuerdo al régimen legal por el cual se haya otorgado esa pensión no contributiva, se podrá analizar si es compatible o incompatible con una pensión contributiva. Martín pregunta, al principio dijo algo respecto de un año contado desde el fallecimiento. Esto era lo que le explicaba a Wada para la demostración del Estado a cargo. La autoridad competente, que es la Administración Nacional de la Seguridad Social, exige que si ha pasado más de un año desde la fecha de fallecimiento, cuando uno inicia el trámite de pedido de pensión, si ha pasado más de un año, se debe demostrar el estado a cargo. Piden también un taller sobre jubilación. Me gustaría, Roma, que me aclares si es en general, sobre inicio de jubilaciones en general o de algún régimen en particular. También tomo, Sol Laino, la pregunta como temario para un futuro taller respecto del impuesto a las ganancias, ¿sí? Un tema interesante en materia impositiva en relación con la seguridad social. Muchas gracias por las felicitaciones. Marcela pregunta, ¿cómo se acredita en este momento el fallecimiento de un beneficiario de PUAM? En este momento de pandemia, ¿te referís, Marcela? Nosotros tenemos la posibilidad de pedir la partida de defunción digitalmente, y eso se incorpora también de modo digital en el trámite de ANSES, lo que nosotros le llamamos la carga de ADP, la acreditación de datos personales. Gracias por las felicitaciones. Juan dice, estado a cargo, no llegué a escuchar. El estado a cargo es la dependencia económica que hace al desequilibrio de aquellos que tenían un vínculo con él o la causante. Y si es en referencia al hijo o hija incapacitado para el trabajo, te recomiendo la lectura del decreto 143 del año 2001. Viviana pregunta, en el caso de solicitud de pensión de mayor de edad a cargo sin estar anotado en ANSES, ¿cómo se termina de requerir? No entiendo lo de si no está anotado en ANSES, ¿cómo se termina de requerir? Viviana, ¿me podrías aclarar tu duda? Así te puedo dar mayor precisión sobre lo que me preguntas. ¿Puede perder el derecho de pensión la viuda si contrae matrimonio? No pierde el derecho pensionario. Sí hay que tener en cuenta la acumulación de beneficios porque hay tope. Que eso lo recojo para otro taller. Elio Perotti dice, ¿puede aclarar la diferencia entre contribución directa y contribución indirecta? Es pensión directa y pensión indirecta. La diferencia entre una pensión y otra, ambas de régimen contributivo, estas que nos van a requerir aportes previsionales, es si el trabajador o trabajadora fallece antes de haber iniciado el trámite jubilatorio o el trámite de invalidez. Muchas gracias por las felicitaciones.
Marcelo Gabriel Olmedo, por favor, son 5 años de convivencia para el beneficio previsional del concubino. La diferencia de tiempo convivencial que se requiere es si se han tenido hijos o no como fruto de esa unión convivencial. Si no se han tenido hijos de esa unión convivencial, se van a requerir 5 años de aparente matrimonio, que tienen que ser consecutivos, ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento del o la causante. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Un mail para consultar. Sí, mi correo electrónico es profmarielablanco@gmail.com. Claudia dice, para el caso de una persona discapacitada, la mamá ya cobraba su jubilación y la pensión del padre fallecido. Cuando muere la mamá, ¿la persona discapacitada cobra los dos beneficios? Sí, es una pensión derivada. Primero quiero aclararte algo, Claudia. La pensión va a tener derecho de pensión de la que cobraba la madre si esa pensión es originaria del padre de esta persona discapacitada, ¿sí? Si no, no hay derivación pensionaria. Y en cuanto al otro beneficio, sí se convierte en una pensión directa por el fallecimiento, pensión indirecta, perdón, por el fallecimiento de su mamá jubilada. Puede cobrar ambos beneficios si es hija de ambos fallecidos. Colo Arroyo dice, o sea que la mujer que se divorció por violencia de género puede solicitar la pensión. Sí, porque no se le va a poder requerir esa comunión económica y de hogar, ¿sí? Siempre va a tener que acreditar ese estado de violencia del que fue víctima, ¿sí? Ya sea mediante actas de denuncia o testimoniales. Montserrat dice, buenas tardes, causante y conviviente solteros sin hijos en común. No se reduce el requisito de 2 años de convivencia. No, si no tuvieron hijos, el plazo convivencial es de 5 años consecutivos, ininterrumpidos e inmediatamente anteriores al deceso. Me piden como otro tema para un futuro taller el de retiro por invalidez, lo tengo en cuenta. El mail, sí, los repito, es profmarielablanco@gmail.com. Bien. Aunque tenga otra mujer, Colo Arroyo, en el tema de las pensiones pueden coparticiparse las pensiones, ¿sí? Esto es, un beneficio puede dividirse al 50 y 50%. Mirta pregunta, ¿debe renunciar a la pensión por discapacidad y pedir la derivada por fallecimiento de los padres?
Sí, en el caso de que no esté cobrando una pensión no contributiva y quiera cobrar una pensión contributiva, si el régimen es de incompatibilidad, debe renunciar a la no contributiva. Pero sugiero que siempre revisen el régimen de compatibilidad. Esto es, cuál es la ley por la cual se otorgó ese beneficio no contributivo. Claudio pregunta una cuestión de aportes, será para otro taller. La ley Dalbo, la ley es de violencia contra las mujeres, es una ley de protección para las mujeres. Eva pregunta, en el caso de un extranjero que ante ANSES figura como soltero y al fallecer para obtener la pensión, a ver si puedo interpretarte, Eva, qué quisiste preguntar. Fundamentalmente se deben actualizar los datos. Si hay algún dato incorrecto, inexacto en los registros de la Administración Nacional de la Seguridad Social, se debe acompañar toda la documentación necesaria para acreditar el dato correcto y tener correcta la registración. Esto es en la base de la Administración de Datos Personales, lo que nosotros en la jerga llamamos ADP. Así que si hay algún dato inexacto, se soluciona con el acompañamiento de la documentación. Mica pregunta, la cantidad de años de aportes mínimos es una cuestión de regularidad o irregularidad con derecho de pensión. Será para otro taller. Tomo en cuenta la inquietud para la elaboración de otro taller. Muchas gracias. Margarita pregunta, ¿la viuda jubilada puede solicitar la pensión por el fallecimiento de un jubilado? Puede solicitarla siempre teniendo en cuenta el tope en la acumulación de beneficios. ¿Esto qué quiere decir? Que puede tener derecho pensionario, pero efectivamente no va a cobrar si la suma de los beneficios excede el tope. Nancy pregunta, ¿qué pasa con los que fallecen jóvenes? ¿Tienen posibilidad de pensionarse la viuda? Es un tema de regularidad de aportes. Lo tomo como inquietud para un futuro taller. Muchas gracias por la pregunta. Ceci pregunta, en el caso de una conviviente o de un hijo menor en común, ¿solo correspondería la pensión al hijo menor? No, tiene el derecho pensionario es para, si es hijo de esa unión convivencial, tienen derecho pensionario ambos, ¿sí? La conviviente y ese hijo menor de 18 años, salvo que tenga una incapacidad para trabajar. Coparticipan del derecho pensionario. Beba Loida dice, para los cónyuges que se casaron por bienes separados, el régimen de bienes no tiene relación con el sistema de la seguridad social, ¿sí? No infiere en el derecho pensionario. Me vuelven a preguntar el mail para consultas, se los reitero, es profmarielablanco@gmail.com.
Nos quedan muy poquitos minutos. Aprovecho las últimas preguntas para darle respuestas. Nos mantendríamos en contacto a través de mi correo electrónico y tomo en cuenta todas estas preguntas para la elaboración de un futuro taller. Agradeciendo nuevamente la oportunidad que me ha dado el Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tomo la pregunta de Viviana, persona mayor de edad, habitando en casa del jubilado, con problemas de salud, sin certificado de discapacidad y sin estar registrado a cargo del beneficiario, pero estando a cargo real de la persona. Bien. No es necesario el certificado de discapacidad. Recordá, Viviana, que cuando uno manifiesta el estado a cargo y una incapacidad laboral una incapacidad para trabajar, una incapacidad laboral, se va a someter a una evaluación de la comisión médica, la que va a determinar ese estado a cargo de acuerdo al decreto 143 del año 2001 y además el artículo 53 de la ley 24.241 exige el 66% de incapacidad laboral. Así que bajo ese dictamen de la comisión médica es donde se va a determinar si tiene la incapacidad o no. No necesita de un certificado de discapacidad. Preguntan mucho sobre tema de aportes, lo tomo en consideración. El estado a cargo está definido en el decreto 143 del año 2001. Bien. Aprovecho los últimos 2 minutos. Claro, Gaby te reafirmas, está bien, se presume el estado a cargo, en realidad se presume que no hubo un desentendimiento entre los cónyuges si se pide el beneficio de pensión dentro del año de fallecimiento. Bueno, entonces me dice Yani que vayamos con el análisis de aportes previsionales para el régimen general. Bien. ¿Se puede tener más de una pensión? Sí, se puede tener más de una pensión, pero hay un tope de ley. Bueno, estamos terminando la transmisión de esta charla. Muchas gracias a todos y a todas por estar allí, por su atención, por sus inquietudes. Les reitero, mi dirección de correo electrónico es profmarielablanco@gmail.com. Muchas gracias, hasta luego.